Bueno, muy buenos días, buenas tardes, ya pasamos el mediodía, estamos acá en un nuevo podcast, una nueva conversación de RH Management para la comunidad RH Management. Tenemos el placer y el privilegio de estar conversando con el director académico del Diplomado de Gestión Estratégica en Relaciones Laborales de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Mauricio Araneda, que lo tenemos acá. Mauricio, muchas gracias por compartir esta conversación. Muchas gracias, Patricio, también, como siempre, compartir desde tu medio también voces nuevas a propósito de estos tiempos donde se necesita escuchar mucho, compartir y tratar de buscar juntos soluciones a los distintos problemas que nos da el contexto, el entorno al interior de las organizaciones. Correcto. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco de este proyecto real que ya lleva. ¿Cuántos años lleva este diplomado en Gestión Estratégica y Relaciones Laborales, Mauricio? Desde el año 2016 lleva 4 versiones, 3 versiones de carácter abierto y una versión cerrada, que fue precisamente para los equipos de relaciones laborales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que probablemente es uno de los empleadores más grandes de este país. O sea, más de 70.000 funcionarios y 29 servicios de salud en todo el país. Bueno, ¿por qué queremos tener esta conversa un poco para la audiencia? Bueno, estamos a pocos días ya de iniciar un nuevo 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Mayo es el mes de los trabajadores. Y obviamente, a propósito de los cambios sociales, políticos, económicos, que no solo vienen del estallido social, sino que también están provocando la pandemia. Ya vemos la tremenda crisis política que tenemos actualmente, producto de malas decisiones en relación a políticas públicas. Y aquí yo creo que el tema del diálogo social, tú lo mencionaste, Mauricio, al inicio, esta necesidad de conversar, de tener voces distintas, de entender que la construcción colectiva es lo que necesitamos para tener mejores empresas, para tener un mejor país y obviamente para tener mejores personas con puestos de trabajo no precarios y buenos puestos de trabajo. Por lo tanto, la mirada, el rol de los sindicatos obviamente es un tema relevante hoy. Nosotros como RH Management siempre ha sido un tema vital el poder entender que las relaciones laborales y los sindicatos como tal son socios estratégicos para la empresa y en definitiva solo suman, y la experiencia internacional así lo avala. En ese contexto, Mauricio, ¿cómo se entiende el rol, cómo se entiende la diferenciación que tiene este diplomado de gestión estratégica en relaciones laborales mirando el actual contexto? ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Bueno, Patricio, primero, en tiempos donde nuestro mundo nos exige respuestas rápidas, en tiempos donde las organizaciones están exigidas respecto a los distintos cambios en la organización del trabajo, en tiempos donde nos estamos haciendo preguntas distintas y donde estamos buscando respuestas, creo que este programa lo que busca desde primero un enfoque multidisciplinario, porque los problemas de relaciones laborales son problemas que tienen un carácter de análisis sociológico, de análisis psicológico, desde el tema del derecho laboral, desde el manejo de conflictos, desde los sistemas de gestión. Es un problema que se toma de carácter multidisciplinario y ese es nuestro enfoque, que es único al menos al interior del contexto nacional. Pero además también nosotros generamos investigación en la materia, por lo tanto lo que nosotros buscamos es aplicar también lo que nosotros hemos aprendido durante la experiencia. En segundo lugar, eso mismo, a propósito de eso mismo, nosotros combinamos un equipo de profesores tanto de experiencia investigativa en la materia, generadores de conocimientos académicos, pero también combinamos ejecutivos de empresas o de organizaciones públicas que tienen capacidad o experiencia en el manejo de sistemas de relaciones laborales. Por lo tanto, hacemos un mix que genera estas conversaciones tan necesarias hoy día en el país. Pero también tiene un enfoque práctico, desde analizar, por un lado, el entorno, tener capacidad de analizar la organización, pero también analizar en términos particulares de generar sistemas de gestión para abordar estos temas. Gracias, Mauricio. Bueno, nosotros como RH Management siempre hemos sido críticos a las modas en recursos humanos. Antes de la pandemia, antes del estallido, la moda de la transformación digital, todo el mundo hablaba, la moda de, no sé, de la gestión por el cambio, etc. Algunas se quedaron, definitivamente, otras eran muy potentes.
y a mí me encantaría acá que las relaciones laborales también no solo fuera moda, sino que también vinieran para quedarse. En ese contexto, ¿por qué es tan importante hoy, sobre todo hoy, que las gerencias de recursos humanos preparen a los equipos de recursos humanos con habilidades y con conocimientos distintos en relación a relaciones laborales? ¿Por qué esto es tan importante ahora? ¿Cuál es tu mirada ahí? O sea, primero, relaciones laborales para nosotros no es moda. O sea, primero, la gestión de cambio está involucrada en las relaciones laborales, nosotros lo tenemos incorporado en el modelo de gestión de personas que nosotros enseñamos como universidad y como Facultad de Economía y Negocios, a la cual pertenece este programa. Nosotros, nuestro enfoque es que el conflicto nunca ha desaparecido. El conflicto inherente del capital trabajo ha existido siempre y existirá. Lo importante es cómo ese conflicto lo transformamos y lo trabajamos para que sea provechoso para las organizaciones y no hay que tenerle miedo. Entonces nuestro enfoque ha sido permanentemente desde la búsqueda, desde siempre, desde hace más de 15 años por lo menos, desde que está este equipo trabajando en el interior de la Facultad de Economía y Negocios, ha sido de este mismo enfoque. Por lo tanto, de ir buscando, pero también capacidad de análisis, pero también capacidad de gestión de cómo poder trabajar esto y cómo hoy en día esto se vuelve más relevante. Hace unos años atrás, a propósito de las modas que tú hablas, el mundo laboral no era importante, eran otros mundos, era el mundo de la educación, eran otros, pero hoy en día el mundo laboral se ha ido relevando. Incluso los medios de comunicación se han abierto a conversar con el mundo laboral. Y hoy en día, a puertas de un 1 de mayo tan movido, en donde el mundo laboral se ha transformado en una fuerza importante a nivel tanto de país como a nivel interno de las organizaciones, donde hay una mayor tasa de sindicalización, donde hay una tasa de conflictos que están fuera del Código del Trabajo, pero que generan días perdidos de trabajo, nosotros como país y como organizaciones no podemos omitir esta realidad que hoy día está vigente. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo para que sea provechoso y tenga un enfoque de carácter estratégico al interior de las organizaciones. Bueno, uno siguiendo la prensa internacional, mirando cómo Alemania, cómo Francia o Italia o España en particular enfrentan la pandemia, uno se da cuenta que en esos países el diálogo social, el diálogo tripartito entre los gremios empresariales, las centrales únicas de trabajadores allá o las centrales sindicales y el Estado y con el gobierno de turno se sientan a conversar con una naturalidad y aportan soluciones a problemas gravísimos y que tienen que tener soluciones inmediatas para ir en ayuda a todo el ecosistema que ha sido afectado por la pandemia. Y ahí uno ve efectivamente cómo la experiencia laboral, cómo esa mirada laboral estratégica hace que los países sean mejores. Y acá en Chile, bueno, eso no lo tenemos instalado, obviamente, pero sin embargo hay empresas en Chile, gerencias de recursos humanos que tienen gerencia de relaciones laborales y el tema lo tienen incorporado en el mainstream, o sea, es un tema vital para ellos y ahí tenemos buenas prácticas y de hecho muchos ejemplos de los lugares, de los mejores lugares para trabajar, también coincide que son lugares que tienen el diálogo social instalado. ¿Qué aprenden los profesionales de recursos humanos en este diplomado en particular? ¿Cuáles son las miradas que se le coloca? ¿Cuáles son las habilidades que se le desarrolla o los conocimientos que aprenden? ¿Cómo una gerencia que nunca ha visto este diplomado dice, no tenía idea que hacen esto? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? O sea, en primer lugar, abordar el tema, bueno, en este hemisferio los temas laborales cada vez se han relevando, no es un fenómeno de Chile, es un fenómeno de carácter mundial. Es cosa de ver la huelga de Amazon, las distintas prácticas que tienen, que ha ido relevando incluso el Parlamento o el presidente, en este caso de este país, en la cual se relevó el conflicto de Amazon y sus distintas prácticas que hoy en día afectan no el tema económico, sino que la reputación de una empresa que es de carácter mundial. En el otro lado del hemisferio, como tú mencionas, abordan los conflictos con una mirada multidisciplinaria. Cuando se habla de colaboradores, por ejemplo, que es un concepto alemán de varias décadas atrás, es porque es asociado al modelo consensual alemán al interior de las organizaciones, donde es natural que los trabajadores participen al interior de las empresas. Por lo tanto, se logra un consenso entre los actores laborales al interior de los sectores como al interior de las empresas. Y el enfoque nuestro desde eso es, como yo decía anteriormente, no tenerle miedo al conflicto. Entonces,
los que entran a este diplomado principalmente adquieren habilidades para analizar este entorno, por otro lado, analizar la organización, cómo se mueven los actores de las relaciones laborales, la interacción entre la administración, la línea de supervisión, los trabajadores y sus representantes. Por otro lado, habilidades de negociación, y por último, cómo nosotros generamos un plan de relaciones laborales, pero que también incorpora algo que usualmente no es visto en este tipo de programas, que son los trabajadores en régimen de subcontratación, porque hoy día la firma no se entiende, las fronteras de la firma son más difusas, entonces hay otras formas también de contratación que involucran relaciones triangulares del trabajo, relaciones de subcontratación, suministro de trabajadores, entre otras, o flexibilidades de tiempo, u otros. Por lo tanto, esas formas también las estudiamos y las abordamos y nos tratamos de que la administración se haga cargo al final de esto. Por lo tanto, porque afectan a las organizaciones y a sus modelos de riesgo, tanto a nivel de continuidad operacional, es decir, riesgo financiero, pero por otro lado riesgos que afectan la reputación de las empresas. En especial lo que tú dices, que empresas que tienen el incentivo por esta continuidad operacional, pero también por sus controladores, por su capacidad de competitividad en el extranjero, producto de distintos conflictos. Por lo tanto, eso para nosotros es bien importante, Patricio, también abordarlo, porque es importante y es necesario para las organizaciones y su competitividad. Bueno, estamos hablando con Mauricio Araneda, que es el director académico del Diplomado en Gestión Estratégica y Relaciones Laborales de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Mauricio, estamos entrando en la última parte de nuestra conversación para ir cerrando con alguna idea. En el reporteo que nosotros hemos hecho como RH Management, tanto a la facultad tuya como a otra, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, en este caso particular del diplomado y en general también del magíster de recursos humanos que ustedes tienen, pero en particular del diplomado de relaciones laborales, que la diversidad es súper interesante porque aquí veo que hay estudiantes que pueden ser dirigentes sindicales, gerentes de relaciones laborales, gente que viene del mundo público, gente que viene del mundo privado, gente que viene del retail, de la minería, más los profesores internacionales, profesores con distintas expertise. Cuéntanos un poco cómo se configura esta diversidad, que para mí hoy es súper interesante como alumno, porque me enriquece también. O sea, tener una mirada diversa me permite tener cierto mindset distinto para poder entender lo que viene. Cuéntame un poco que ya hay varias versiones y que tú las conoces, cómo se va constituyendo tus alumnos, tus profesores en el fondo. Hablando de los estudiantes, creo que se da una conversación muy buena, primero porque nosotros tenemos alumnos que son dirigentes sindicales, por un lado, y eso tenemos algunos que vienen usualmente del sector minero o del sector público. Por otro lado, se ha visto también gente que viene del regulador, o sea, estudiantes que vienen de la dirección o del Ministerio del Trabajo. Hemos visto algunos estudiantes también. Un tercer grupo son ejecutivos de personas o de relaciones laborales, y se ha ido configurando también un último público que para mí es bien interesante, que son los administradores de personas de los contratos laborales en empresas que son subcontratistas de otras. Entonces, allí se ve también una tendencia en la cual las empresas contratistas ven como una herramienta de competitividad generar sistemas de relaciones laborales que permitan tener mayor competitividad para efectos de sus procesos de licitaciones o de abastecimiento al interior de las mandantes. Por lo tanto, es un grupo interesante también para tenerlo. Y a nivel, por el otro lado, de los profesores, Patricio, como yo te comentaba, se combinan dos grupos que hacen una síntesis bien importante. Un primer grupo que es generador de conocimientos, que son, probablemente nosotros tenemos, por ejemplo, un decano que es doctor en ciencias del trabajo, que es uno de los especialistas que viene de esto. Por eso tenemos un enfoque que viene desde la estrategia misma, desde la facultad en la que estamos insertos, por profesores que son especializados, que tienen distintos proyectos como Núcleos Milenio, FONDEF, proyectos de investigación de la ANIP, o incluso de carácter internacional, como con la Unión Europea, como la profesora Ana Fernández,
que la vamos a ver en otras ocasiones también en otros programas que lo hemos visto. Pero también lo combinamos con profesores que tienen experiencia en el ámbito tanto de las empresas público-privadas como encargados de sistemas o de gestión de personas o de relaciones laborales. Y ellos combinan con la experiencia que tienen práctica en el desarrollo de sistemas o de manejo de conflictos, se genera un claustro importante de profesores que permiten combinar esta investigación que se aplica, que tiene una vinculación con el medio, que tiene pertinencia, pero también permite combinar o generar que estos programas sean lo más cercano posible a quienes tengan un importante interés en tomarlo. O sea, por lo tanto, nosotros hacemos trabajo de campo, pero por otro lado también nos metemos y estamos insertos en la realidad vigente, y por eso podemos hablar con mucha experiencia y con mucha propiedad de los temas que hoy día se abordan a propósito de las relaciones laborales y los nuevos órdenes que se están configurando tanto en el interior del país como en el entorno más de carácter mundial. Bueno, Mauricio, estamos terminando. ¿Cuándo? Porque tengo entendido que el diplomado tuyo va a empezar luego. ¿Cuándo empieza y las matrículas, en el fondo, la gente interesada, hasta cuánto plazo tiene para poder ingresar a este diplomado de gestión estratégica en relaciones laborales? Desde el 4 hasta el 4 de junio del presente, están cordialmente todos invitados. Por cualquier duda, nosotros estamos atentos al correo, a distintos medios, tenemos consideraciones, rebajas, sabes que es un momento difícil para los estudiantes y también queremos hacer que esto sea una experiencia lo más llevadera posible y que se transforme también en una oportunidad para el desarrollo de las trayectorias de los distintos estudiantes. Para nosotros es importante esa experiencia, involucrarnos y quedar también en contacto para generar una red importante de alumnos que provengan del mundo sindical o provengan del mundo de la administración, que puedan interactuar, conversar, y esas redes son importantes de cara a la construcción de nuevas narrativas, de un nuevo futuro y este mundo laboral que día a día cambia. O sea, como tú bien dices, Patricio, la revolución 4.0 siempre se ha vivido los cambios, el mundo laboral siempre ha tenido cambios. El tema es cómo se abordan esos cambios, y esos cambios no se tienen que abordar en términos de conjunto, de pensar juntos soluciones a problemas tanto a nivel micro como a nivel macro, es decir, la firma como a nivel respecto a las normas o las reglas del juego, cuidando siempre, en este caso, la cohesión de los distintos actores de las relaciones laborales. Muchas Bueno, gracias. lo más importante además que la pandemia ha dado una oportunidad. Este es un diplomado 100% online, por lo tanto a toda la gente de regiones es una oportunidad también para poder acercarse y tener una mirada. Si es que eso también es muy potente dentro de la tragedia de la pandemia, hay una oportunidad que ha permitido que este tipo de diplomados se transforme en 100% online, por lo tanto da oportunidades a personas de todo Chile en el fondo de poder acceder. Mauricio Aranea, director académico del Diplomado de Gestión Estratégica en Relaciones Laborales, conversando con nosotros de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por estar acá conversando con nosotros y no cabe duda que vamos a seguir teniendo más oportunidades de seguir apareciendo en RH Management. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Patricio. Se agradece también la consideración y todos cordialmente invitados a las distintas actividades que realizamos como Facultad de Economía y Negocio, como diplomados también. Así que bienvenidos a pensar, como diría el lema de nuestra institución, y a actuar. Muchas gracias, Mauricio. Cuídate, un abrazo. Gracias.